Ella es la mejor representante de la gimnasia rítmica argentina de todos los tiempos. Fue 8 veces campeona argentina y representó al país en 5 campeonatos del mundo, 3 Juegos Panamericanos y 3 Juegos Odesur. Fue la primera y única gimnasta rítmica de Latinoamérica en disputar una final mundialista, récord que llega hasta hoy. En esta conversación, Anaí nos cuenta cómo hizo para lograrlo y sobre todo nos cuenta cuáles fueron sus aprendizajes durante 15 años como representante de la selección y cuáles son los que ella hoy les transmite a sus deportistas para que más allá de los resultados sean felices y disfruten el deporte. Pero antes de escuchar a la gran Anaí Sosa, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Anaí, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida, Anaí Sosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, Maxi, de haber recibido esta invitación para charlar un rato con vos sobre esto que tanto me apasiona, que es el deporte, y que no es una actividad antagónica al resto de las actividades, ¿no? Uno del deporte puede sacar aprendizajes para un montón para todo lo que hagas, en realidad. El deporte te forma muchísimo como persona y me parece que está buenísimo esto que estás haciendo de empezar a charlar con deportistas, ex deportistas, porque es muy enriquecedor, así que agradecerte y felicitarte por la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Sí, eso que decís que el deporte enriquece para la vida misma. Y también es importante enriquecerse de la vida misma para llevarlo al deporte. Es como que para tener resultados en el deporte uno tiene que aprender cosas que nos demuestra y nos enseña la vida y viceversa. O sea, para que en la vida me vaya bien, el deporte me da muchos aprendizajes. Y eso, qué bueno que lo trajiste vos, es el motivo de estas conversaciones. Es empezar a conectar la vida con el deporte como si fueran diferentes. Pero bueno, ya lo decía el Negro Dolina y lo dijeron muchos, como somos en la vida, somos en la cancha. Y vamos a empezar por ahí, por la vida, antes del deporte, que en tu caso es muy corta la vida antes del deporte. Vamos a ver qué memoria tiene Anaí Sosa de antes de los 6 años. ¿Quién era Anaí Sosa? ¿Cómo era? ¿Qué podés recordar de antes del deporte? Mira, te voy a contar algo muy curioso, que sos la segunda persona en este mes, que en un mes en realidad, que me hace la misma pregunta y que no me habían hecho nunca antes. ¿Quién era yo antes Mira de vos. empezar la gimnasia? Para mí, Anaí Sosa es la ex gimnasta y la que fue gimnasta toda la vida, y me tuve que poner a pensar cómo era yo antes de comenzar con el deporte, porque en el caso de las gimnastas, o los gimnastas también, arrancamos muy, muy chiquitas, porque son deportes que terminan muy temprano, porque las carreras entras en una categoría mayor cuando sos muy chica, muy madura de cabeza. Entonces, la formación arranca entre los 4 y los 6 años. Entonces yo tenía 6 años cuando me inicié en la gimnasia, y para mí mi vida, yo la empiezo a contar desde ahí, pero en realidad hay un antes, ¿no? Ahí quería ir.
Sí, y bueno, era siempre fui una nena muy enérgica, súper activa. Aprendí, por ejemplo, aprendí a leer y a escribir muy chiquita, a los 4 o 5 años yo ya leía, no todo, ¿no? Pero leía, identificaba las letras, escribía, eh, era muy activa con el cuerpo, corría, pero también era bastante terrible en mi casa. Me escapaba de mi casa, siempre andaba haciendo algo que no debía hacer, y bueno, mis viejos para canalizar toda esa energía me metieron en un colegio de doble escolaridad, que no funcionó mucho. Tuvimos algunos problemas con el colegio y me cambiaron en primer grado. Claro, y el problema es que conseguimos banco en un cole, que era el García Ford, que era por la mañana, y yo llegaba y no era suficiente, así que mi mamá me llevó al club municipal y me dijo, bueno, vamos a hacer algo a la tarde para... Porque aparte, nunca, no me entretenían las cosas que les entretenía a las nenas de mi edad. No me gustaban los dibujitos animados, por ejemplo. O sea, era imposible que a las 5 de la tarde me pongan a merendar mirando un dibujito animado. Jamás, jamás vi los dibujitos, no me gustaban las historietas, no me gustaba tampoco jugar mucho con muñecas, con entonces, bueno, empecé en el club municipal y elegí gimnasia rítmica, tenis y también mi mamá me llevaba a nadar a otro lado. O sea que era como, eh, Había que mantenerla entretenida. practicaba muchos deportes, sí. Y bueno, y es muy corta, digamos, fue desde que yo tengo memoria, que será algunos flashes de los 3 años, 4 años, fue muy poquito lo que hice de jardín, prejardín y jardín de infantes, y ahí nomás, ya en primer grado, cuando empecé el colegio, me inicié con la gimnasia y fue muy rápido, fue muy rápida la conexión que yo tuve con la rítmica. Mm. Si bien tenía muchas condiciones para los otros deportes también, para el tenis y para nadar, pero bueno, era una artista de chica, me gustaba la música y bueno, me Se me, gustaba se me vinieron todo lo que tenía que ver con el arte. se me Sí, vinieron dos preguntas. Bueno, y esto te cuento. Las conversaciones estas empiezan todas iguales, pero sí, no son todas iguales. No tengo preguntas. sí, Tengo muy pocas preguntas que me gusta repetir, que creo que son dos o tres. La primera va de cajón, la segunda ya te la voy a dale. hacer y te voy a avisar. Pero después vamos viendo a dónde nos lleva la conversación. Y la pregunta que se me vienen dos. Una, por una frase que dijiste. Era muy inquieta y dijiste, hacía cosas que no debía hacer. Era muy de hacer cosas que no debía hacer. Y como conozco tu carrera y conozco y te he escuchado y conozco mucho tu reflexión de tu carrera, digo, es todo lo contrario a lo que después hiciste en tu carrera Totalmente. deportiva. Entonces, como que antes de los 6 años, antes de conocer la gimnasia rítmica, hacías cosas que no debías hacer. Después todo lo contrario, después hiciste todo lo que debías hacer. Totalmente. La gimnasia me cambió, eh, me cambió el enfoque de mi vida en realidad. Mm. Obviamente, era una niña inocente y las cosas que no debía hacer eran, como te dije recién, me escapaba de mi casa, me iba sola al kiosco, le sacaba plata a mi mamá y me iba y me compraba Sí, sí, caramelos sí. sin pedir permiso, eh, ese tipo de cosas. Era como muy, muy traviesa. Y Me decían después, que no me subiera al techo y me subía al techo. Era y después de como empezar con la rítmica, que obviamente para lograr lo que lograste y para lograr algo sobre todo en los deportes como la gimnasia artística, gimnasia rítmica, son deportes que necesitas entrenar 8 o 9 horas por día cuando sos muy chico y requieren una disciplina mayor que cualquier otro deporte. La natación quizás también, pero son deportes que son, si sí. se quiere, demasiado exigentes y que hay que tener una disciplina muy grande desde muy temprana edad. Y digo, ¿esto también lo llevabas a tu casa? Es decir, ¿cambiaste tu manera de ser en tu casa? ¿Ya le dejabas de robar a tu mamá, dejabas de subirte arriba del techo cuando aprendiste eso? ¿O seguía existiendo esa doble Anaí? No, la gimnasia me cambió en el acto. Claro.
fue, fue encontrar eh, el camino o sea, yo sabía cuál era el camino que quería hacer por el resto de mi vida a los 7 años. O sea, es muy loco y suena muy raro, pero me di cuenta muy rápido y yo me acuerdo que nunca me gustó mucho el colegio, era buena alumna, nunca me llevé ninguna materia, pero no me gustaba ir al colegio. Entonces volvía del cole, me iba a entrenar, volvía de entrenar y me encerraba en la habitación y seguía entrenando, entrenando, Claro. entrenando, 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 así hasta que me llamaban a comer a la noche. Y sí, es como que fue un cambio muy rápido, fue muy brusco el cambio, pero es como que encontré algo que me apasionaba y a esa edad tan chiquita me dejó de interesar cualquier otra cosa, no tenía ningún otro interés, ni siquiera tenía interés de ir a los cumpleaños, de- fue como muy fuerte lo que me unió con la rítmica y, y sí, nunca faltaba entrenar, hacía lo que la profesora me decía. Y ya eh, en tu casa yo no empezaste a hacer lo que aprendo. tu madre te decía y en el colegio lo que él... ¿Fuiste así? Es que lo que pasa es que sí, yo creo, no me acuerdo muy bien, pero sí, sí, creo que sí, porque es como que Claro. ordené mi cabeza muy rápido con Mm. esa edad y tomé yo la decisión de, de cómo quería que sea mi vida. Sí. Colegio, porque lo tenía que hacer, o sea, no tenía chance, y entrenar y llegar a casa y seguir practicando todo lo que había aprendido en casa para hacerlo mejor. Y Ujú. claro, tampoco tenía mucho tiempo para transgredir las reglas de casa porque ya no me interesaba tampoco. Claro. Ya había encontrado lo que El quería foco hacer. estaba en otro lado. Sí, 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 y fue así de repente, y bueno, y después cuando fue pasando el tiempo, obviamente eso se fue haciendo cada vez más grande, el deseo, la pasión, y sí, creo que mi vida empieza ahí, para mí mi vida empieza ahí, pero no, en realidad hay una Anaí antes Hay una también, ahí pero estoy antes escuchando. que ya al final veremos esta conversación, si llegamos a la Anaí de hoy, que un poco abrimos la conversación off the record antes de empezar a grabar, eh, de quizás la necesidad de conectarse con esa Anaí de los primeros 5 años para descontracturar un poco lo que la gimnasia nos contracturó, y digo nos porque mientras te escuchabas me venía mi historia también. Yo hasta los 18 Claro, años también, desde los 8 hasta los 18 años hice gimnasia, y sé lo que es resignar un montón de cosas, es no ir al colegio, es pedir becas deportivas, es rendir libre, es hacer esfuerzos que otros compañeros no lo hacen. Eh, por eso me conectaba mucho con tu historia. Pero te preguntaba por la conexión, lo dijiste en varias oportunidades, la conexión con la gimnasia rítmica fue muy rápido. ¿Con qué de la gimnasia rítmica? ¿Por qué? ¿Por qué te lo voy a traer lo que me pasaba a mí? A mí me conectaba mis compañeros. Yo hice esfuerzos para, bueno, Martín Barrio Nuevo, Diego Novelo, bueno, Gustavo Bertel y todos los que ya conocemos de nuestra generación, eran mis amigos y yo quería pasar tiempo con ellos. Y como mis amigos tenían ese nivel de exigencia y ese nivel de responsabilidad, yo para ser parte tenía que tenerlo. O sea, mi conexión eran mis compañeros. ¿Tu conexión pasó por ahí o pasó con qué? Porque la gimnasia rítmica, ¿qué es? no, mi conexión fue con el arte, Mm, claro. con lo artístico. eh, en- Me gustaba muchísimo la idea de poder interpretar. Siempre me gustó el teatro, siempre me gustó la actuación, o sea, era una carrera que me hubiera gustado hacer, la de teatro, y me gustaba eso, la conexión y la fusión que tenía el arte con la música. Me gustaba muchísimo el tema de los elementos, me divertía, era como
era como un juguete, era mi juguete. O sea, la Barbie no me interesaba, no me interesaba el muñeco, pero me interesaba la cinta, el aro, era como, esa era mi diversión. Y esa fue la conexión que tuve. Eh, sí tenía compañeras, pero no, no iba a hacer algo recreativo, en realidad iba a aprender, sí, porque tampoco iba a formarme, o sea, mis principios tampoco me iba a formar para ser gimnasta. O sea, yo tampoco me quería convertir en gimnasta. Era muy inocente de la cabeza y mi familia también. Mi familia, cuando me pasaron a un nivel un poco más alto, que fue ahí nomás, a los 2, 3 meses, yo decidí dejar tenis, natación, para entrenar de lunes a viernes de 4 a 8. Entrenaba ya 4 horas 4 horas por con día. 7 años. Sí. Sí. Y mi entrenador en ese momento, Mariana Fuentes, le dijo a mi mamá, tiene muchas condiciones. Mi mamá dijo, ¿condiciones? ¿Para qué? O sea, ¿Para qué? ¿de qué Claro. me está hablando esta señora? Encima en Claro. mi casa son todos intelectuales. Claro. Es una familia intelectual. O sea, nada que ver con el deporte. Entonces, bueno, costaba esto de entender qué significaba, cuál era el significado de entrenar tantas horas, pero siempre me apoyaron. Nunca se plantearon qué hacía tantas horas ahí, a dónde apuntaba, jamás. Siempre me veían tan feliz y, y tan apasionada por lo que hacía, que lo único que hicieron era acompañarme. Mi mamá siempre pensó que iba a durar un tiempo, y que me iba a cansar, ¿no? Y que iba a probar otra cosa, a experimentar otra cosa, pero bueno, el lazo terminó siendo súper fuerte y nunca más salí del tapiz. O sea, Claro. fue así, pero te repito, era tan sana de cabeza, tan poco competitiva de la Mm. cabeza desde Escucho chiquita. que era un juego, era un Exacto. juego artístico. Era como los chicos que les gusta cantar, o los niños que les gusta actuar, que lo hacen de chicos, se Sí, conectan con esa, quizás puede ser una manera de expresarse y una manera de mostrar lo que tienen adentro de esa manera. Y es como que encontraron la manera de hacerlo y chao, olvídate, era sí, eso. sí. Me acuerdo mi primer torneo, que fue en Club Matienzo, tenía 7 años, y me presentaron con manos libres nada más, sin Ujú, aparato, ujú, y el otro claro. día daba una charla para un campus de patín, y vos sabés que me acuerdo, o sea, tenía 7 años, hace 32 años, y me acuerdo no solamente la coreografía, sino que me acuerdo la sensación de entrar eh, a, al- a la pista y hacer mi rutina, y me acuerdo el placer enorme que yo sentí por haberme mostrado, por haber competido, y no me lo voy a olvidar nunca. O sea, me acuerdo de esa sensación, era muy chiquita, y bueno, y me acuerdo que quedé en primer lugar, de primera, pero yo tampoco entendía qué me evaluaba. Claro, es Yo que sí, iba sí, sí, ahí sí, sí. totalmente inconsciente. Ibas a Y me mostrar lo dieron una que medalla. sabías. Sí, y ahí gané mi primera medalla, que la tengo guardada. Eh, y mi mamá me dijo, bueno, pero hoy, porque yo estaba muy feliz, dormí con la medalla, era como, ya está, había tocado el cielo con las manos. Y mi mamá me decía, bueno, pero vos pensás que esto pasó una vez, como para que después, si no volvía a suceder, no me frustrara. Que no siempre van a hacer las cosas iguales, porque sí, porque yo le había dicho a mi mamá que quería hacer una escalera en la pared, que quería ir colgando todas las Con todas las medallas que iba a medallas. ganar. Claro, me bajaba de un Ujú. copete así. Pero bueno, era muy feliz y repito, tenía como mucho deseo, pero no ambición. Bien. No, nunca tuve, hasta que fui más grande y más consciente, pero desde los 7 hasta los 13 años, nunca tuve ambición, mucho deseo. De Mm, hecho, yo siempre admiraba a mis rivales, siempre lo cuento a eso. Las nenas que competían conmigo, yo me paraba a mirarlas y a decir, ay, qué lindo, yo quiero ser claro. como ellas. Y quizá era
muy parecida, Sí, 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 pero sí. yo las veía como, wow, era re Pero veías cosas que despistada. quizás, por más que en el resultado final vos le ganaras, quizás tenían cosas que vos no tenías y para tu interpretación te servía. Como que me gustaría tomar esto de esa y de esto de esta para después interpretar de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, igualmente yo los primeros años que estaba en niveles bajos, como nivel B y C, Ujú. me fue muy bien, eh, y a los 10 años entré en la selección, era Elite. muy chiquita, tampoco tenía idea que era una selección nacional, Claro. ni idea, y bueno, y cuando entré a la selección nacional a los 10 años, siempre fui de la mitad para abajo, o sea, Ujú. nunca formé parte de los equipos que viajaban, Ujú. pero a mí no me importaba, yo era súper, seguía siendo feliz, no me importaba no hacer podio, no me importaba ¿Por qué- no clasificar para los torneos. ¿Y por qué me eh, nombraste los entonces, 13? ¿Por qué el punto de inflexión es a los 13? bueno, porque a los 13 yo entro en la categoría junior Ujú. y Ese fue en el Mundial de esa, o sea, Japón. Va, el torneo de Japón. sí, estoy hablando de la década del 90, cuando los Sí. juniors solamente eran 2 años, eran 12 y 13 años, Ujú. hoy es 12, 13, 14, es Ujú. un poco más, no, hasta los 15 ahora, antes a los 15 ya eras senior. Sí. Eh, y bueno, y fueron esos 2 años de junior, que mi último año de junior, yo voy a un torneo en Japón, exactamente un mundial de clubes, que fue un amistoso, pero bueno, me abrió un poco el panorama de lo que era la rítmica europea, porque antes no había No, internet, no, tal cual. no era lo que es ahora. Hoy Eran los las VHS que gimnastas de llegaban con ahora, tiempo. claro, no tienen esa emoción, porque las gimnastas de ahora van a una Copa del Mundo y ya saben cómo es el gimnasio, ya saben cómo son las gimnastas con las que compiten. Para nosotros era como un impacto ver a la selección de Rusia al lado, era, esto es. Y bueno, y fui a un Panamericano como segunda gimnasta argentina, ya ahí yo nunca fui la número uno hasta que pasé a mayor. En Argentina siempre estaba entre la segunda y la tercera en junior. Y en un Panamericano, que fue el Panamericano Juvenil, quedo como la mejor posicionada de las argentinas, saco una medalla de plata, y bueno, y al año siguiente ya entraba en la categoría mayor con una entrenadora nacional que era rusa, que bueno, que ya me iba guiando un camino como de más exigencia Ahí y sí, me ahí iba, sí vino la ambición. sí, ya ahí objetivos, ¿no? Los Claro. objetivos, mi entrenadora era Silvina Márquez, Sí. que era quien me acompañaba, quien me contenía, y la entrenadora nacional era Galina Idarkina, que era la entrenadora rusa, que bueno, que nosotros trabajábamos con ella también, y bueno, y funcionaba como una selección, que estaba muy bueno, porque entrenábamos Córdoba, Buenos Aires, todas juntas, Ujú. Rosario también, y bueno, y ya ahí entré en el terreno de la competencia. Y empecé a ser consciente de que, bueno, si trabajo, puedo llegar, puedo lograr cosas importantes, y lo bueno es que siempre me fui poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, mi primer objetivo siempre fue poder ganar una medalla sudamericana, y de ahí empecé como a ir subiendo de a poco. Eh, por ejemplo, nunca pensé en un Juego Olímpico, jamás, hasta que fui más grande. Incluso para mí los Juegos Olímpicos siempre fueron un sueño más que un objetivo, ¿no? Y para todas las Eh, latinoamericanas fueron y sí, son un sueño. exactamente. Pero bueno, siempre fue un proceso que empezó muy lento, con mucha inconsciencia, pero con mucha conciencia de mi entorno. O sea, inconsciencia mía, pero con mucha conciencia de mi entorno. Siempre estuve muy cuidada por mi familia, por mi entrenadora, nunca tuve presiones.
yo hacía rítmica porque yo quería. Y después la persona que más me puso presiones, y creo que la persona que fue más dura conmigo misma fui yo Fuiste vos. misma. Y sí, y hasta un punto bueno, que yo trato de transmitirle a mis gimnastas hoy, y trato de transmitirle a las gimnastas con las que tengo acceso y me preguntan muchas veces, es que yo llegué a un extremo quizás súper exigente y que tampoco es el ideal. Es lo que yo sentí, es lo que yo quise y es lo que a mí en ese momento me pareció, es lo que me daba la tranquilidad Sí. emocional para yo poder alcanzar mis objetivos. Pero el ideal no existe. Cada uno tiene que buscar el ideal y el equilibrio para llegar a un objetivo. Claro, pero te corto ahí, por lo menos para llegar a los 13, frenemos ahí, después vamos con la parte de la alta competencia y todos los logros únicos que has tenido, por lo menos únicos para Latinoamérica. Pero hasta ahí, hasta los 13, y vamos al aprendizaje. Estos aprendizajes que tuviste, ¿cómo hoy los transmitís? Que sos entrenadora, aparte de ser entrenadora, estás en dirigencia deportiva, entonces sos un referente y sos alguien que esos aprendizajes los traslada. Y digo aprendizajes de lo bueno y lo malo, como vos decís. ¿Cómo lo compartís a ese aprendizaje y y lo compartís en este podcast como cómo lo compartís a deportistas que vienen atrás tuyo, o si se quiere, algún padre o entrenador que está escuchando esto y dice, ¿cómo hago yo? Porque quizás los chicos de 6, 7, 8, 9 años no escuchan estos podcasts, pero son los que reciben los aprendizajes. ¿Cómo le compartís eso de qué debería hacer alguien que quiere llegar a lo que llegó Anay? Bueno, me parece que en los adultos está la gran responsabilidad para guiar a los deportistas y las deportistas que están en formación. Para mí, lo más importante es educar a las familias y, y los entrenadores tenemos esa gran responsabilidad, eh, y tenemos que dar el ejemplo también para que, para no contradecirnos y poder, eh, y que ese mensaje realmente llegue de la manera correcta. A mí me parece que los procesos hay que respetarlos, los procesos de los niños que empiezan a entrenar en cualquier deporte, y que está buenísimo esto de empezar jugando y enamorarte del deporte que estás practicando sin plantear sin plantearse objetivos grandes, objetivos que quizás podés llegar a cumplir si se dan si se dan las cosas, porque se tiene que dar un montón de variables para que un deportista llegue. No solamente es el entrenamiento, hay montones, y más en el país en el que vivimos también se tienen que dar un montón de variables. Pero hay que acompañar, y para mí lo principal del rol de las familias es acompañar y tratar de que tu hijo vuelva a casa feliz en la primera etapa. Es lo más importante, porque es la manera en la cual después va a poder permanecer en el deporte mucho tiempo. Y más en este deporte. Si no te enamoras, no pasás, a ver, lo llevemos a cualquier aspecto de la vida. Si no te enamoras, no pasás 4, 8 horas por día con nadie ni con nada. No. Menos con este deporte, porque quizás con el fútbol lo podés hacer 2, 3 horitas por día, entrenás y después haces otras cosas. Pero con estos deportes, si no te enamoras, y como vos decís, a ver, es difícil, vos estuviste en culturas en las cuales obligan a una mujer a enamorarse del vecino o del dueño y la obligan. Sí. Bueno, acá no podés obligar a un niño que se enamore de nada. Entonces, y cuando vos decís a la familia acompañar, es ni más ni menos lo que hizo tu familia con vos.
me suena, mientras te escuchaba, digo, entonces, para que alguna gimnasta llegue a lograr lo que logró Anaí Sosa, o sea, a nivel mundial en la gimnasia rítmica, simplemente hay que esperar a ver que lo desee ella, porque si no, no hay forma. No es que yo puedo obligar a Exactamente. alguien. El deseo es propio y lo que hay que entender y lo que tenemos que entender los entrenadores y lo que tienen que entender la familia es que quizás hay un gran deseo y quizás se entrene un montón y no se llegue a hacer de una selección nacional, porque tal vez también pasa, Messi hay uno, y Scaloni convoca una lista y hay un montón de jugadores que quedan afuera, no entran todos en la selección, pero es ser feliz con lo que logras en el lugar donde estés. Hay gimnastas que nunca llegan a la selección y pasan toda la adolescencia en el club, entrenando 4 horas, teniendo viajes a nivel nacional, nacionales, provinciales, y lo mismo les deja un aprendizaje de vida enorme y eso es lo que hay que valorar. No se valora solamente llegar a un campeonato del mundo, porque ahí llegan muy pocas. Entonces, si nos vamos a agarrar de eso, seguramente vamos a terminar frustrados o sufriendo Mm. y eso es lo que hay que entender. Entonces, acompañar y respetar las limitaciones de cada sujeto, que somos todos diferentes. Y quizás, por ejemplo, en mi caso, de mi generación, yo no era la que más condiciones tenía, pero sí era la que más deseo tenía. Claro. Y el deseo, obviamente, tenía cualidades, tenía Sí. La aptitudes, aptitud está. pero tenía mucha actitud. Y quizás tenía más actitud, más deseo y más fortaleza mental Mental. que otras nenas que competían conmigo y que se fueron quedando en el camino. A Mm. mí me interesaba más la gimnasia que cualquier cosa en el mundo. O sea, no, de hecho yo misma empecé a dejar cosas de lado que me estorbaban y que me molestaban y que sabía que me podían, que si se me cruzaban en el camino me podían terminar con el sueño que yo tenía, que era de convertirme en gimnasta ya hablando más grande, ¿no? No, Está no de lindo, chica. está lindo el mensaje, porque el mensaje, yo escucho, que el mensaje es: acompañemos a que el niño se divierta, disfrute, se enamore y que vaya creciendo. Fíjate vos, que a lo que llegaste y hasta los 13 años, ni siquiera vos sentiste la obligación, ni un objetivo, ni nada. Simplemente era disfrutar y era enamorarse de lo que hacías. Y no mostraste lo que después tuviste para hacer hasta los 13 años. O sea, ya eras grande. Entonces está buenísimo el mensaje esto de al principio es simplemente acompañarlo y después, sin presión, como te pasó a vos, si le hacemos el reportaje a tu viejo, que te digo algo y lo blanqueo acá, me encantaría lo voy a hacer, no me encantaría, un podcast a los padres de los deportistas. Está Porque bueno. también hay un gran aprendizaje. No se hace, no se ha hecho, espero que nadie me robe la idea, pero me encantaría conversar con los padres de deportistas, porque los aprendizajes que tenemos los padres, los que somos padres de nuestros hijos, y más de un deportista, es grande. Entonces está buenísimo. Pero al margen de esto, digo, qué importante que es esto de simplemente acompañar al deportista hasta que él decida que esto se lo va a tomar en serio, que esto es un objetivo más grande y hasta ahí seguir acompañándolo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que tuviste que hacer para lograr lo que lograste, ya pasando de los 13 en adelante. A ver, Anaí, tuviste también una escalera. Lo tuyo fue ir creciendo. Y voy a hablar de 3 mundiales puntualmente. A los 15, a los 17, en realidad a los 15, a los 16 creo que fue, y a los 17, fue el de Berlín del 97, que quedaste Sí, ese fue primero. el primero. En los Sí, 15 años quedaste 93 de 110. Es decir, cola de sí, perro. Palabras tuyas. sí, Cola de perro. totalmente. Digamos, el mundial siguiente
quedaste 63. Decís, bueno, Sí, 63 sobre 120. Y el sí, tercero, muy bien. muy bien, Estoy muy bien, sorprendida, estoy pensando en los resultados. Sí, sorprendiendo a Osaka, todos, sorprendiendo a todos Osaka, ese fue Japón. en Osaka. Y el tercero, Sí, en Madrid, y en este nos vamos a explayar un poquito más, en el 2001, lograste lo que nunca antes ni después logró una gimnasta latinoamericana, que es quedar dentro de las 30. Solamente 30 deportistas de gimnasia artística, gimnasia rítmica, llegan a una final. Contame cómo fue y qué tuviste que hacer y qué tuviste que aprender para hacer esa escalada, bueno, con suspiro y todo. como te dije antes, todo el proceso de mi carrera se fue dando muy cuidadosamente y con mucho trabajo, con un trabajo coherente e integral que apuntaba a superarme, ¿sí? Junto con Silvina hicimos eso siempre, trabajar juntas en equipo, y, y bueno, después del Mundial de Osaka, al año siguiente, que fue el año 2000, que fue el año de Sydney, fue un año en el que yo hice un salto muy grande. Obviamente yo no estaba dentro de los Juegos Olímpicos, pero sí hice un salto de calidad muy grande ese año. Veníamos de entrenar en Bulgaria, donde, bueno, fue mi primera experiencia internacional en entrenamiento, en cuanto a entrenamiento. Y en el año 2001 yo es como que empiezo a formar parte del circuito europeo, eh, y empiezo a formar parte de las Copas del Mundo, que también fue algo que se dio bastante de casualidad porque fuimos a una Copa del Mundo. Por ahí digo que yo también tuve suerte, un poco de suerte, pero fue una suerte que yo me la busqué también. Eh, Claro. fuimos fuimos a una Copa del Mundo porque yo tenía mucho deseo, yo ya era la número uno del país, y me fue muy bien. Fue una Copa del Mundo, mi primera Copa del Mundo fue en Rusia. Y Nada más, nada menos. Por eso tuviste sí, suerte. y ya, no, pero antes me equivoco. Antes habíamos ido a un torneo en Francia donde tuve un muy buen papel. Yo tenía un ejercicio con las masas bueno, que lleva mi nombre hasta el día Ujú. de hoy, estuvo en el código de puntuación, en el reglamento, porque se presentó como originalidad. Y, y bueno, y empiezo a como a romper un poco con con esa brecha que siempre existió tan grande entre la gimnasia de América Latina y la gimnasia europea. Claro. Y vamos a Rusia, una Copa del Mundo, ya era como que empezábamos a formar parte del circuito y me va muy bien y nos empezaron a invitar a otras. O sea, cuando entré en el circuito me empezaron a invitar a otras. Y ahí yo entré como en sí, entré como adentro de, no sé cómo explicarlo, porque el sentimiento es, o sea, me acuerdo hasta hoy y como que me emociono mucho. Eh, Entré como adentro de un sueño del cual no quería salir y quería que sea eterno, que era vivir así, compitiendo de Copa del Mundo en Copa del Mundo, y lo logré de alguna manera, lo logré mantener durante 5 o 6 años, y logré formar un nombre en Europa, cosa que, bueno, es muy difícil para nosotros que estamos tan lejos del nivel y del viejo continente. Y bueno, y ya llegaban a la Confederación Argentina, llegaban invitaciones especiales, como para que vaya a la Copa del Mundo. Nos pagaban a veces el pasaje, porque claro, para Europa también estaba bueno que una gimnasta de Argentina también formara parte del circuito, porque siempre son las mismas. Y bueno, y así de a poco me empecé a meter en el circuito, en el sistema,
bueno, y en el año 2001 ya llego al Mundial con, con posibilidades, venía bastante fogueada, ya competir a nivel europeo para mí era como algo bastante cotidiano, porque claramente es entrenamiento, es pista, tener experiencia, no es lo mismo ir a un mundial sin haber hecho nada antes que ir a un mundial fogueada y compitiendo con las rusas desde hace ya bastante tiempo. Y ahí, Y bueno, y así se dio que pasé a la final y bueno, y hasta el día de hoy yo digo que ese fue el día más feliz de toda mi vida mm, y que eh, esa sensación que tuve ese día en Madrid eh, es inolvidable, o sea, es lo mejor que me pasó en mi vida. Anaí, te escuchaba y digo, de vuelta el disfrute el disfrute del día a día. ¿Por qué? Más allá de que ya a ese nivel súper profesional, dentro de un deporte amateur, pero súper profesional, con objetivos de ranking, con objetivos de medallas panamericanas y demás, pero nunca dejando de, como vos decís, ser parte de, yo quiero vivir así. No es que quiero lograr esto, quiero vivir, o sea, quiero que mi vida sea esta, Exacto, quiero disfrutar el entrenamiento. En este caso era disfrutar el entrenamiento en un lugar del mundo rodeada con personas que hacen lo mismo. Es decir, pasaste de disfrutar de ir al Muni a simplemente hacer acrobacias o hacer un número artístico con vos, a disfrutar ahora otra cosa, pero disfrutabas el día a día. Más allá de que estaba el sí, objetivo, era el disfrute del día a día. Y digo, sí, qué importancia, y ya ahora mirando no la primera infancia de una deportista alto, cuando empieza, sino ya el alto rendimiento, y más en las gimnasias, qué importante que es el fogueo internacional para lograr lo que uno quiere, ¿no? Porque vos podés tener hasta los mismos aparatos en Argentina que si no tenés ese contacto internacional, del roce internacional, y al quiebre lo dijiste vos a los 13 años cuando fuiste a Japón y viste que había un mundo, la competencia internacional, por más que salga último, por más que vaya a participar, por más que vaya simplemente, y vos ahora vas con tus entrenadas a entrenar a Rusia o a entrenar en el exterior, qué importante que es para el deportista en su cabeza, ¿no? Ese quiebre de poder compartir en otro lugar del mundo, ¿no? totalmente, sí, 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 es lo que a mí era, más allá de que era mi pasión, la gimnasia, esa vida que tuve y que mantuve durante muchos años, de hecho, la mitad de mi adolescencia, y bueno, no tuve adolescencia en realidad, porque me la salteé, y bueno, y hasta los 25 años que me retiré, esa era mi vida era entrenar todo el día, viajar y competir, y realmente no me interesaba más nada, me, me apasionaba, y hoy, más allá de que estoy en otro rol, yo extraño eso, es como que eh, me falta, y lo siento, es como que los deportistas por ahí de alto rendimiento que vivimos con esa intensidad, que no suelen ser muchos, y que pudimos tener ese tipo de vida, que yo siempre digo que también la tuve porque yo la quise tener. Te repito, yo me planté, después de un viaje a Europa, me planté en la mesa con mi mamá y mi papá y les dije, a ver, yo no quiero ir más al colegio porque quiero esas horas de aula, yo las quiero en el gimnasio, las necesito para entrenar, porque si no entreno 8 horas no voy a llegar a donde quiero llegar, y aparte porque la presión social del colegio a mí me estorbaba. Yo sentía como que esto me molesta a mí. Claro. No es que en realidad lo que pasa es la inversa. La presión social te saca al adolescente por lo general del foco, ¿sí? Del,
del deporte, del alto rendimiento. Sí. Es un problema que no se Es ve. que lo desconcentra, supuestamente. Exacto, a mí al revés, era como que me molestaba, me estorbaba, entonces yo decidí, y por suerte también tuve el apoyo de mi familia en eso, repito, familia de intelectuales. Bueno, está bien, después vemos cómo hacemos con el cole, rendimos libre, no importa, terminé el colegio, hice la universidad, o sea, sin problemas después, pero yo me diseñé mi vida como yo la quería. Y tuve una entrenadora que me acompañó y tuve una familia que me acompañó y que jamás me presionaron. Y creo que ahí estuvo el secreto de haberlo podido hacer, de que era yo por mí misma. Ni siquiera, ¿qué es lo que yo digo? Ni siquiera era muy rígida, por ejemplo, con la alimentación. Eh, no me iba de los alimentos Sí, que estaban lo cual es permitidos, clave también, ¿no? Para ese deporte. sí, pero ni en cumpleaños, ni No, en no. Navidad, ni en Año Nuevo. Era la rigidez mental que yo tenía, era extrema, que tampoco está bueno. No. Entonces yo, por ejemplo, hoy a mis gimnastas les digo, cuando tengan ganas de comer algo eh, Sí, porque le rico gusta y o porque. tienen ganas de ir a comer hamburguesa con las amigas, no se lo priven, Mm, vayan, háganlo. Eh, pero bueno, a mí tampoco nadie me lo prohibía, tal la cual. que se lo No, prohibía no, era se yo lo prueba. misma. Sí, y quizás si yo no lo hacía de esa manera, no pasaba nada, iba a Sí. ser lo Bueno, pero mismo. Pero bueno, en nuestra época, y no era así. O sea, vos no tenías una entrenadora, sobre todo la rusa, que te decía, si querés comer una hamburguesa, podés ir a comer una hamburguesa cuando quieras. En nuestra no, época, el mensaje no, no era ese. Entonces, nosotros no. aprendíamos más de nuestros entrenadores que de nuestros padres. Nuestros padres capaz que decían, sí, cometen hamburguesa, pero nuestro entrenador era más rígido que nuestros padres. Pero bueno, Claro, pero eh, la mayoría siempre transgredía en algún punto y, y yo no transgredía, era súper obediente, por eso te digo, la Anaí de, de los de la niñez, 5, de los 4. eh, claro, no, era Bueno, hay que hacerse y amiga de cambió esa, totalmente. hay que hacerse amiga de esa, podés empezar a ver fotos, si hay videos que nos cuestan un huevo a nosotros a nuestra edad, conseguir No, no hay. esos videos no hay, pero bueno, hay que conectarse de alguna manera, habrá que conversar, no sé, ir a esos lugares que frecuentabas, te estoy tirando ideas. Pero lamentablemente estas conversaciones duran 1 hora aproximadamente. Tengo 1 millón de preguntas que se me venían mientras te escuchaba. Te regalo alguna, sin que me la contestes. Me gustaría que, en realidad, regalarte, porque trajiste varias veces familias intelectuales, y digo, ¿qué pudiste aprender, y volviendo al aprendizaje, eh, de esos intelectuales que fue necesario aprender para ser la Anaí que fue deportista, eh, que no fue intelectual, fue deportista, pero ¿qué te llevaste, qué aprendiste de esa familia intelectual que fue necesario para llegar a quien eras? Pero no me la respondas, te la regalo. Eh, para que no se nos vaya el tiempo, voy a algo que también dijiste, que es, tuviste una mentalidad que no tuvieron otras. Hasta los 13 años, no, hasta los 12 años, 11 años, no eras número 1 de Argentina, no lograbas lo que lograbas, pero después lograste algo que no lograron otras, que quizás tenían más talento, más habilidad, porque tenías una fortaleza mental diferente. Y esto me lo dijo el Fede Molinari, también amigo en común, imagino que lo has cruzado varias veces, Sí. en este podcast también. Me dijo, hubo compañeros míos que eran mejores que yo, que tenían más talento, que le hubiera ido mucho mejor, pero tenían una fortaleza mental que yo tuve, una fortaleza que ellos no tuvieron. Y acá voy la pregunta. La pregunta es, viste que si tuvieras que dividir tu rendimiento deportivo o el rendimiento deportivo de un deportista en estos 3 factores: físico, técnico y táctico, y mental emocional, ¿cuánto incide? Y mira que en tu deporte incide mucho, hay algunos aspectos que pareciera que son todo, pero ¿cuánto incide
en el rendimiento deportivo y en los resultados que logran esos tres aspectos? ¿Qué porcentaje le das a cada uno? Y yo le doy a lo mental un 50% y después estoy un 25 y un 25. Qué bárbaro porque Para mí, sí. luego decís gimnasia rítmica, es físico, técnico y táctico todo, digamos, es como que decir, yo tiene que ser todo, pero no. Claro, pero lo físico, obviamente, pero eh, lo físico lo podés desarrollar si esto está preparado para desarrollarlo. Yo Claro. era muy resiliente, era eh, emocionalmente era muy estable, súper estable. Si a mí me iba mal en una competencia, me levantaba el otro día y era empezar de cero. Y cuando me iba muy bien, también me olvidaba del resultado, me olvidaba del podio, la medalla quedaba atrás y empezaba de cero siempre. Y eso me ayudó mucho a no engancharme ni con ni con los fracasos, que no me gusta usar esa palabra, porque me parece una palabra fea, trato de no usarla, pero no me enganchaba con lo malo, ni tampoco me enganchaba con lo bueno. No era eufórica cuando me iba bien. Claro. Era siempre mantenerme en una misma línea, controlarlo todo para poder seguir avanzando, porque para mí ambas cosas te empiezan a limitar. Es como que hay que saber estar arriba y saber estar abajo. Pero más difícil es saber estar arriba, porque cuando estás arriba, la presión es más grande y bueno, yo te lo digo porque me tocó estar Estuviste muchos mucho años tiempo, arriba, mucho tiempo. muchos años. Estuve muchos años a nivel Sudamérica, a nivel América e incluso, bueno, a nivel Europa no estaba entre las primeras, pero sí estaba en una media, que era algo muy importante, Claro. mantenerte entre la 20 y 30. Y había que sostener eso. Y era muy difícil y la cabeza tenía que funcionar de una manera muy fría, muy neutral. Entonces, bueno, eso creo que me ayudó mucho, pero vuelvo a recalcar que eso lo logré gracias a que nunca tuve presión ni de mi entrenadora ni de mi familia, jamás. Y eso es la clave para la Claro. tranquilidad emocional de un deportista, haga el deporte que haga. Claro. Es Para la eso, para tranquilidad mí es la emocional clave. y para la tranquilidad emocional y para el resultado. Por ende, volvemos al mismo mensaje. O sea, por más presión que yo le haga, por más que yo le diga a el niño o joven deportista que debería hacer esto si quisiera llegar, si no le sale de él, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque la Totalmente. fortaleza emocional que te dio a vos esa libertad de poder elegir fue la que te mantuvo tantos años ahí arriba, ¿no? Entonces decís, bueno, o sea, quizás obedeciendo a otro y haciendo algo que quiere otro y no yo, podría llegar, pero no se va a mantener. Es como que pan para hoy, hambre para mañana. Y en esto de fortaleza emocional, leí un hermoso posteo tuyo que me gustaría que nos expliques un poquito, que dice, a veces se trataba de entrar al tapiz sin el mínimo porcentaje de energía. El desafío era significar la conexión entre del cuerpo con la mente, que el autocontrol logra ser más fuerte que la emoción. Volvemos al autocontrol y emoción. Así competía, con pasión, con amor, pero sin sentimientos. Explicar un Sí, poco cómo es esto del sí. autocontrol y de la emoción. Sí, que tuve un comentario ahí de una amiga que me dijo que yo sentía mucho cuando competía, porque claro, yo era muy expresiva, pero yo no me refería a eso, me refería al sentimiento de estar compitiendo. Claro, eh, yo llegaba muy agotada a los torneos siempre, me gustaba, o sea, me gustaba llegar al extremo, Uh -huh. porque eso me activaba. Hay deportistas que les gusta llegar descansados. Claro, Yo entraba al tapiz cansada, necesitaba entrar con claro. los músculos casi fatigados. Uh -huh. Eh, y, y bueno, y de eso hablo un poco de la falta de energía. eh, Era como el equilibrio para mí, para no pasarme de rosca, Uh -huh. ¿sí? Tener
un cansancio ya venir sobreentrenada, y claro, y en ese momento ser fría, que no te juegue en contra nada, nada que tenga que ver con lo emocional. O sea, Claro, yo lograba entrar al tapiz sin pensar en nada, sí. solamente estaba pensando en lo que tenía que hacer, Es que eso que lo era hiciste mi de los rutina que 6. duraba 1 minuto y medio. Sí, Es que eso lo hiciste de los exactamente, era 6. el 1 minuto y medio. Entonces, tenía la capacidad de, y tuve la capacidad de lograr concentrarme el 1 minuto y medio sin mirar nada. Yo veía blanco. O Claro, sea, no veía los jueces, no veía las claro, luces, claro. no veía la gente. Entonces, a eso me refiero con las emociones, el manejo de las ¿Y emociones eso se entrena? durante la ¿Eso se competencia. entrena? ¿Eso vos lo entrenás? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo Mira, acompañas a tus hoy, deportistas para que lo hagan hoy? bueno, hoy están los psicólogos que tienen miles de técnicas y te dan herramientas para poder Tal cual. lograr esa, sí, la máxima concentración o lograr la mejor performance adentro de una cancha o bueno, en este caso Del tapiz. de un tapiz de gimnasia, pero a mí, vos sabés que en nuestra época no era tan común ir al No, psicólogo no. deportivo, yo no tenía psicólogo, y bueno, y eso lo fui logrando yo, eh, buscando técnicas Me contaste que para hacías calmar y para... visualizaciones, yo Sí, trabajo con mis deportistas también, las sí, visualizaciones y eso lo que es todo lo que es la conexión emocional, ¿no? sí, sí, hacía antes de entrar, visualizaba, y bueno, muchas veces, porque si entras a YouTube ves videos míos y tengo miles de errores, no es que yo lograba la perfección entrando sin sentimientos y fallaba igual, como Tal cual. fallaban todas, pero lo que lograba era volver rápido, no me enganchaba tampoco con el Ujú. error, eh, no me frustraba, eso, no me frustraba, sí, obviamente, me daba bronca fallar porque lo había repetido 1000 veces, pero no significaba algo traumático para mí. Siempre viví los errores como que formaban parte del camino, Ujú. no, no lloraba, no tenía, no sé, como te dije antes, no tenía ni grandes euforias, ni tampoco me deprimía cuando las cosas no me salían como me tenían que salir. Sí, tuve 2 o 3 momentos en mi carrera Ujú. difíciles que son normales, que fue cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos, que fue duro, y fue muy duro en mi último mundial, que yo llegué lesionada y bueno, no pude competir bien. Eso fue, sí, frustrante porque no era el cierre que yo quería para mi carrera, Ujú. pero, pero bueno, fueron 2 o 3 momentos en 20 años de trayectoria, para mí son insignificantes, en realidad no es lo que yo me acuerdo hoy si Ujú. me tengo que poner a recordar mi carrera. Tengo otros momentos en mi memoria, no esos que fueron muy poquitos y que también me duraron muy poco. El Tuviste día que una me habilidad, enteré que escucho que tuviste una habilidad importante, una habilidad emocional y mental innata, que no sé, alguien o algo te la dio más allá de que sí, entiendo que tuviste también en su momento psicólogo deportivo que te acompañó, pero digo, volviendo al porcentaje, digo, qué importante que es hoy, ya que los deportistas tienen la posibilidad de entrenar esa parte mental emocional, que los entrenadores la tengan, y si no la tienen los entrenadores, que dentro de su equipo tengan a alguien que los pueda acompañar, porque vos decís, claro, el 50% de mi resultado depende de eso y debo entrenarlo, porque entiendo que se entrena, ¿no? sí, pero vos sabés que en mi caso, porque hay deportistas que tienen una fuerza psíquica Sí.
muy fuerte, pero esa fuerza psíquica está más conectada con la ambición, ¿no? En mi caso, mi fortaleza mental estaba conectada directamente con la pasión, no estaba conectada con la ambición. Y, y eso me parece que es una diferencia bueno, que yo la noto Que te ayudó, es como más cuando genuina que la sí, ambición. sí, por eso amo, Mm. por eso soy una fanática, la gimnasia es mi cable a tierra, la gimnasia es mi vida, yo me despierto pensando en gimnasia, me voy a dormir pensando en gimnasia, todo está conectado, entrelazado con la gimnasia, y, y bueno, no me veo a mí sin la gimnasia, en ningún momento. Entonces, bueno, me parece que por eso yo logré tener eso, porque era el deseo y era la pasión, más que lograr algo. Eh, la medalla, la verdad que sí, obviamente, uno trabaja para que le vaya bien y es emocionante que te vaya bien lograrlo, pero no era lo que me movía. Yo no iba por la medalla. A mí la satisfacción mía pasaba por otro lado, pasaba por entrar y yo disfrutaba de la música, de expresar y era lo mejor que me podía pasar. Iba más allá de eso. Entonces, bueno, me parece que por eso también tenía la cabeza que tenía y por eso logré eh, superar tantas barreras Ujú. y dejar tantas cosas de lado sin sacrificio, porque la verdad que a mí no ir al boliche, no comerme una hamburguesa, no juntarme con mis amigas, no era un sacrificio, al contrario, el sacrificio era hacerlo, porque yo sentía que después iba a llegar al entrenamiento reventada el lunes. Y siempre cuento una anécdota que, bueno, sí, ya cuando me fui haciendo más grande, me empecé a conectar mucho con otros deportistas. Sí. Con Georgina, ¿verdad? Éramos íntimas amigas. Y bueno, y por ahí un sábado de la noche salíamos juntas y nuestra salida era que hoy nos reímos por ahí cuando nos acordamos porque un sábado de la noche terminamos tomando un té en la Núñez a las 11 de la noche con 23, 24 55 años años. tenían, digamos. Tenían 55, Claro, 60 años. éramos dos ancianas, pero bueno, nos íbamos a dormir temprano. Y bueno, y en realidad yo fui buscando, y en el caso de Georgie también, yo fui buscando, porque obviamente a una edad empezaba a tener ganas también de tener una conexión, y por suerte encontré con Sole García también, Rocío Comba, Chapita Gutiérrez, hicimos un grupo súper lindo, que estábamos todas más o menos en la misma, y bueno, y ya me sentía como con mis pares. Entonces, la verdad que estuvo muy bueno esa etapa ya cuando me fui haciendo más grande. Y cuando me retiré, empecé bueno, a vivir un montón de cosas que no había vivido antes y la verdad que no tuve problemas de sociabilización, no tuve problemas para estudiar, no tuve problemas para desenvolverme, eh, eh, porque por ahí hay mucho prejuicio con eso, ¿no? Con que el deporte, que no llegas a nada con el deporte, que lo más importante es el estudio, y no es verdad. Para mí la formación que te da el deporte no te la da nada. Tal cual. eh, es algo único, es algo especial, Sí, que son muy pocos los que tienen la oportunidad de pertenecer al alto rendimiento y que en realidad la educación, la base de la educación sale de casa, sí, tal cual. sale de tu casa, la base. Y lo que te enseña tu entrenador o tu entrenadora también es otra base, es otra pata de la silla. Y Es bueno, un poco después un poco lo que lo decías que al cada uno principio. hace, sí, y después lo que cada uno hace con eso es lo que te va a formar después para el futuro. Yo estoy re feliz con la vida que tuve y estoy Ujú. feliz también con la vida que tengo hoy y hago lo que me gusta y amo lo que hago y estoy segura que es lo que voy a hacer el resto de mi vida también.
Qué lindo. Me quedaron un montón de preguntas para hacerte que se me venían, porque me encanta escucharte y no te quería interrumpir, entonces me las guardaba, me las iba guardando. Entonces, te voy a anotar en los del lado B. Hay con varios que nos Dale, quedamos con ganas de conversar, así que cuando haga el aprendiz del deporte, el lado B, te anoto, dale, ¿querés? dale, dale. Un placer. Porque sí, me quedaron muchas cosas que se me venían a la cabeza en cuanto al equipo que tuviste, que necesitaste para llegar, no solamente tu familia, sino la relación con tu entrenadora, con otros deportistas, bueno, y ahondar un poco más en la parte nutricional que es tan importante, en la parte emocional también, bueno, ni hablar de tu conexión con los Juegos Olímpicos y con ese deseo tan grande que no se llegó y bueno, muchas cosas que se me venían a la cabeza, pero te voy a hacer la última pregunta para cerrar este lado A y va a quedar el lado B. La última es, ¿cuál es el mensaje? O sea, repasando todo lo que repasamos en esta conversación, recordá todo lo que vinimos conversando y todo lo que nos dijiste. ¿Qué mensaje le das a los deportistas que quieren llegar al alto rendimiento o al entrenador que quiere llevar a su deportista al alto rendimiento? Bueno, a los deportistas, eh, cuando llegar al alto rendimiento eh, es una decisión que tiene que ser muy coherente con las acciones, ¿sí? La decisión la tomás y después tenés que accionar de acuerdo a lo que vos decidiste, que me parece que a mí es lo más difícil, porque hay muchos deportistas que quieren pertenecer a la élite del deporte, pero después les cuesta muchísimo las consecuencias que eso te trae, las consecuencias de todo lo que hablamos recién, ¿no? De dejar de lado la salida, los amigos, eh, los cumpleaños. Entonces, ¿qué es una decisión de vida? Y esa toma de decisión lleva atrás, como dijiste recién, un montón de gente que va a estar atrás de esa decisión. Entonces, que uno cuando toma la decisión de estar en el alto rendimiento es una decisión muy responsable, porque hasta la decisión tiene que ver con la economía de tu familia. Es un montón es una apuesta muy grande que se hace con el deportista. Entonces, bueno, eh, está buenísimo que lo quieran hacer y mi consejo es que hoy que hay tanta amplitud y hoy que hay tanto acceso a psicólogos y hay tan buenos psicólogos deportivos, acá en Córdoba tenemos muchos psicólogos muy buenos, eh, que el trabajo con el psicólogo para el alto rendimiento es hoy para mí esencial, Canasta básica. porque, sí, porque yo no lo tuve, pero bueno, fui un caso particular. Eh, pero con la ayuda de psicólogos podemos llegar a tener más chicos que puedan apuntarse al alto rendimiento. Y bueno, y es eso, es saber las reglas del juego y que cuando entras al alto rendimiento, sí, justamente deja de ser un juego, ¿no? Son las reglas del juego, pero no es un juego. Digo que eh, el dolor y el placer, la línea que separa el dolor y el placer en el alto rendimiento es mínima, es casi invisible. Y yo convivía con eso y me gustaba convivir con eso. Y es muy difícil poder sentir placer con eso. Y no llegas al objetivo máximo. Mi objetivo máximo eran los Juegos Olímpicos, y bueno, no lo alcancé, pero lo mismo, eh, fui muy feliz durante el proceso. Entonces, es el camino lo que hay que disfrutar. Y para los entrenadores lo mismo. Eh, Exactamente lo mismo, es más difícil también porque cuando sos deportista sos vos, y te ocupás de vos, el entrenador se tiene que ocupar de, de otra cabeza, además de la de uno, ¿no? Porque ahí funcionan dos.
Entonces, bueno, todavía es más complejo, estás trabajando con personas, con varias personas en mi caso, son todas diferentes, las emociones son diferentes, las culturas son diferentes, las familias son diferentes. Entonces, bueno, ahí el aprendizaje todavía hay que desarrollarlo más y hay que saber que uno está en constante aprendizaje. O sea, a mí me parece que desde que nacemos hasta que el día que dejamos este mundo, estamos aprendiendo y que nunca dejamos de aprender. Y yo, por ejemplo, yo aprendo de mis gimnastas, ellas me enseñan y aprendo de otros deportistas y aprendo de un profesional que se dedica a los números y aprendo todo el tiempo aprendo de la gente. Y, y eso es maravilloso. Entonces, bueno, parece que esto es lo que te ayuda a crecer. Qué buen cierre. Y los entrenadores, sí, los entrenadores tenemos que tener claro eso, de que nunca podemos de aprender para poder hacer crecer a un deportista. Qué buen cierre porque se llama Aprendiz del Deporte, esta conversación, este podcast, y el objetivo creo que está, por lo menos en esta conversación, altamente logrado, que es de seguir aprendiendo de alguien que logró casi todos sus sueños y los objetivos y logró superar cosas que ni se había imaginado. Así que desde ya, gracias por tu tiempo, tu generosidad. Quedará el lado B y bueno, nos vamos a ver en el próximo Aprendiz del Deporte entonces. Dale, sí, un placer, Maxi, hablar con vos. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Por supuesto, por supuesto. Adiós, hasta acá, Anaí Sosa en Aprendiz del Deporte. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.